recordá que antes habían dicho que sí, pero finalmente dijeron que no, tienen que seguir los lineamientos de su ley. Todos los que estén en lugares públicos tienen que estar vacunados, y un atleta que está en un estadio, está en un lugar público, tiene que estar vacunado. Esa es la lógica del gobierno francés. Para seguir la lógica del gobierno australiano, una cosa importante es que no está dicho, no hay palabra final que lo deje a Djokovic fuera de Australia por 3 años. Todavía no está decidido. El primer ministro se va a tomar su tiempo para decidirlo y para ver qué hacen. Pero además adelantemos también, Australia, el primer ministro australiano dijo en la radio de ese país que sí, las condiciones están dadas, él podría volver a entrar. A buen entendedor, pocas palabras, si se vacuna, puede volver. Sería la interpretación que todos le hemos dado, bueno, inclusive los medios australianos. Esta mañana muchos decían, Djokovic es el artífice de su propio destino, porque tuvo una inconducta ya en el final del Abierto de Estados Unidos el año pasado. Ahora esto, se pierde Australia aparentemente por 2 o 3 temporadas. Lo que pasa en Roland Garros, ya pierde su primer lugar porque está defendiendo puntos. Y el mundo se va a comportar aparentemente siguiendo el lineamiento que tuvo el gobierno de Australia, ¿o no, Diego? Absolutamente, absolutamente, porque acá yo te quiero dar el contexto político de esto. No me voy a meter en lo epidemiológico ni lo deportivo. Lo político es: todos los gobiernos del mundo se la hicieron pasar mal a sus ciudadanos por la pandemia. Correcto. Ponele más encierro, menos encierro, más restricciones, menores. Todos los gobiernos del mundo impusieron una cantidad de medidas, incluyendo, en algunos casos, vacunaciones obligatorias, multas, pases sanitarios, cuarentenas, encierros, restricciones, etc. ¿Cómo queda un tipo que, por ser primero del mundo en un deporte, cómo queda ante la ciudadanía? ¿Cómo queda un tipo que dice, ah, no, bueno, las restricciones no corren para mí, ustedes, la ley es para ustedes, pero yo no? Entonces, lo mismo pasa en Francia, Australia, va a pasar en todos lados. Bueno, y por eso hablamos con Daniel Orjanic. Él es campeón, fue campeón nada menos que de la Copa Davis, fue el capitán argentino ganador de la Copa Davis en el 2016. Hola Daniel, gracias por este contacto. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy amable. Tu mirada sobre lo que está pasando. El caso Djokovic despierta, bueno, miradas simpáticas, sobre todo de los serbios, y miradas antipáticas del mundo, pero también queremos saber qué pasa con el deporte técnicamente o prácticamente. Sí, creo que es una situación desafortunada para todos, empezando por el propio Djokovic y después para el torneo, para el Australian Open, y en cierta manera le ha quitado brillo al torneo en la previa, ¿no? No se ha hablado tanto de tenis, del torneo en sí, sino que se ha hablado muchísimo más de la situación de Djokovic. Obviamente uno habla por la información que tiene, uno nunca sabe si es la totalidad de lo que ha sucedido. Escuchaba que hablaban de un tema político, ¿no? De que cada país había hecho pasar mal a su población. Yo no sé hasta qué punto no hubo también un problema o una lucha política interna en Australia, porque el estado de Victoria, que es donde se juega el Australian Open, le había dado permiso a Djokovic si es que cumplía con esos papeles necesarios para lograr la excepción médica. El Estado Nacional salió a decir que, bueno, que el estado de Victoria lo autorice no quiere decir que nosotros lo dejemos entrar al país. Vamos a ver si tiene todos los papeles que se le exigen en regla. Al final de todo lo que sucedió, el motivo por el cual lo terminan deportando no es por la excepción médica, porque dijeron que estaba todo en orden, todo en regla, sino que no querían que fuese un desorden público, que no atentara contra el orden público australiano, ¿no? Por todas las medidas rígidas que han tomado a través de este tiempo. A mí lo que me queda es, la curiosidad es por qué lo hicieron ir. Si ese iba a ser el concepto final y el motivo, ¿por qué lo hicieron viajar a Djokovic hasta Australia? ¿Por qué no le dijeron esto mismo cuando él estaba en su casa? ¿Y no fue una confluencia de intereses en un camino, en un derrotero que se terminó resolviendo a los empujones de algún modo, como todo lo que está pasando en esta nueva normalidad? Tenis Australia estaba interesado en que Djokovic pudiese participar de Grand Slam. El estado de Victoria también, porque es un evento muy importante para la ciudad de Melbourne y para toda Australia. Pero no sé qué rivalidad política hay ahí adentro, no sé si hubo una lucha
entre el Estado Nacional y el Estado de Victoria. No lo sé, pero no llego a otra conclusión que esa. Djokovic comete errores, como el error en llenar el formulario, en decir que no estuvo en otro país cuando pasó por España, en dar una sesión de fotos para el diario francés L'Equipe cuando ya tenía el resultado positivo de COVID. El serbio no es la primera vez que comete errores, pero tampoco considero que haya que agarrársela tanto con él o ponerse a criticar. Él es dueño de vacunarse o no, es una decisión personal, pero claro, después tiene que acatar las medidas que cada país pone. Claro. Ahora, él si viaja a Australia es porque entiende que Australia le iba a permitir entrar. No Claro. va a ir hasta el aeropuerto para pelear su entrada. Claro. Ahora, el mundo deportivo, y parece que Roland Garros y el resto de los países se van a poner en línea o van a acatar un poco lo que acató Australia, es lo que se sabe hasta aquí, ¿no? Finalmente. Sí, yo creo que va más allá del tenis, va más allá del deporte. Claro. Son medidas de los distintos gobiernos y que se ponen de acuerdo como para intentar que este virus desaparezca una vez por todas o que no tenga tanta influencia en el movimiento del mundo. Ahora, Djokovic en este momento creo que tendrá que elegir, ya creo que lo debería haber hecho o quizás ya lo hizo, en mantenerse firme en su posición y jugar muy pocos torneos o casi ningún torneo importante este año, o simplemente ir y darse las 2 dosis de vacuna o la monodosis que Claro, necesite claro. y se terminan todos estos problemas. Ahora, cada uno puede defender sus ideales con la vehemencia que quiera Sí. y el serbio es dueño de hacerlo. Ah, Claro. por supuesto. ¿Guada? ¿Y qué va a pasar ahora con los sponsors? Porque me imagino que esto va a repercutir también, ¿no? En la imagen pública de Djokovic y, consecuentemente, en los sponsors. Yo creo que es un poco temprano para hablar de los sponsors, porque él no hizo nada malo. Él simplemente, hubo un problema de papeles, una mala comunicación. No sé si en algún momento vamos a saber exactamente la Claro. verdad de lo sucedido. El tema es que él no hizo nada fuera de lo lógico. Él fue a Australia por intentar hacer su trabajo, intentar jugar el primer Grand Slam del año. No lo dejaron ingresar. Por errores propios, por decisiones políticas, no importa, pero los sponsors no van a salir ahora a Claro, quitarle Daniel, el apoyo o a criticarlo por esta situación. Sí, sí. Daniel, Diego, a ver. sí, discúlpame. Si no juega durante todo el año, bueno, seguramente ahí va a No, tener algún porque inconveniente. si él se vacunaba, todo Igual. estaba más claro. Ese es el punto clave acá, Diego, sí. No, Hugo, Pero es que Daniel. si Djokovic se vacunaba, no había novela. No había novela, Claro, tal cual. claro. Tal cual. No, mira, Daniel, hay un dato que la prensa internacional está recogiendo que sí podría haber un accionar rayano con lo delictual por parte de alguien, al menos alguien del entorno de Djokovic, respecto del código QR, un código QR que decía, que daba constancia de su alta de COVID, que cambió a medida que lo fueron consultando. Entonces, por supuesto, mucha gente suspicace se pregunta cómo, si primero te da positivo, después negativo, después positivo, va cambiando el contenido del código QR, que lo controla además el gobierno de Serbia, donde él es un astro. Mucha gente se está preguntando muchas cosas así que esto podría tener todavía ramificaciones en lo que es la investigación periodística, Sí. nada que ver con lo tenístico ni lo deportivo, así que hay que esperar. Totalmente. Todas las aerolíneas exigen un PCR negativo para poder viajar. Muchas veces se escucha de que hay personas, ni siquiera deportistas, cualquier persona Sí. para viajar, que a veces lo hackean y ponen un resultado negativo cuando en realidad no se hicieron el PCR. Eso ha sucedido también. Ahora, no sabría decirte eso. He escuchado esta misma información que vos me comentás, pero la verdad que escapa a mi conocimiento. Daniel, interesante, y vamos a seguir este caso porque claramente es el camino que probablemente se tome no solo en el tenis, sino en otros deportes. Gracias por el contacto. Claro. Un abrazo. Un abrazo grande. Buenas tardes.